palabra vamos a tener la cena. ¿Ven? Pero es importante que escuchemos la palabra de Dios. Y la Biblia está llena, hermano, de mensajes para las mamás. En realidad, hermano, podríamos haber escogido muchas escrituras importantes y especiales para compartirle a mamá. Pero nos topamos con una en especial en este día. Amén. Y quiero que me acompañe en su Biblia. Si no trae Biblia, ponga atención a las pantallas, ahí le van a poner la escritura. Es Segunda de Samuel, capítulo 21. Segunda de Samuel, capítulo 21. Y vamos a mirar desde el versículo 1. Me va a pedir que ponga atención, voy a tratar de ser breve, pero necesito que usted ponga atención a lo que vamos a estar compartiendo. Amén. Ahí está en la pantalla, es Segunda de Samuel, capítulo 21, versículo 1, y la palabra del Señor dice: hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Ahí tenemos el primer dato. 3 años de hambre en el tiempo del rey David, dice. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Entonces el rey David llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los gabaonitas: ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los gabaonitas le respondieron: no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo: lo que vosotros dijereis haré. Ellos respondieron al rey: de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, dénsenos 7 varones de sus hijos, para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabaa de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo: yo los daré. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzillai, meolatita. Y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová, y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad que los habían hurtado de la plaza de Betzán, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa, e hizo llevar de ahí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo. Recogieron también los huesos de los ahorcados y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Selá, en el sepulcro de Sil su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios propició a la tierra después de esto. Amén. Gloria a Dios. Rispa. Así como encontramos en la Biblia, hermano, personajes que abarcan un libro completo, 2 libros completos, o personajes de los cuales podemos hablar bastante porque tenemos mucha información.
Hay personajes que de pronto aparecen en la historia bíblica y que nos dicen muy poco sobre ellos, pero al mismo tiempo tan grande y tan importante. ¿Quién era Rispa? Rispa fue una mujer que fue concubina del rey Saúl. Cuando digo concubina, hermano, usted tiene que entender que no era la esposa, sino que era una de sus mujeres, es decir, no tenía derechos de esposa, era solamente una de tantas sus mujeres. Y de Saúl, del rey Saúl, tuvo 2 hijos. Y lo que nos dice la Biblia, hermano, es que cuando Saúl y Jonatán ya habían muerto y David tomó el reinado, hubo 3 años de hambre. Y durante esos 3 años de hambre, entonces el rey David estaba oprimido y pensando que ¿por qué Dios nos está oprimiendo con 3 años de hambre? Y entonces le preguntó a Dios y Dios le respondió que era por causa de que Saúl un día quiso matar a los gabaonitas y los gabaonitas estaban con esa afrenta. Entonces David hizo llamar a aquellos hombres, a los gabaonitas, que eran otra tribu, y les dijo que qué querían por aquella situación que habían vivido con Saúl. Y estos hombres le dijeron: mira, no queremos ni oro ni plata, ni tampoco queremos que haya tantos muertos en Israel. Lo único que queremos es que nuestra afrenta sea quitada. Y le pidieron, ¿está conmigo, hermano? Los gabaonitas le pidieron a David que le entregara 7 hijos de Saúl para que fuesen ahorcados en su presencia. Fíjate nomás qué historia. ¿Y sabes qué hizo el rey David? El rey David estaba comprometido, porque políticamente ya se había comprometido con los gabaonitas. Y entonces viene, hermano, y se mira comprometido y ve la situación y mira que Rispa tenía 2 hijos de Saúl. Y mira también que Mical tenía 5 hijos también, y entonces los hizo traer, los entregó ahí en manos de los gabaonitas y fueron colgados en una horca los 7 hombres. Qué historia para el Día de las Madres, ¿verdad? Podrá decir: ay, pastor, ¿qué tiene que ver eso con el Día de la Mamá? La Biblia nos dice, hermano, que cuando estos hombres fueron ahorcados ahí, vino Rispa, la mamá de 2 de ellos. Y dice la Biblia, hermano, si usted lo leyó junto conmigo, si puso un poquito de atención a la lectura, hermano, nos dice que cuando estos 7 hombres fueron ahorcados, entre ellos sus 2 hijos, ella vino, hermano, con una tela de silicio. Una tela de silicio, hermano, era una tela corriente, una tela que raspaba, no era una seda fina, no era, hermano, una tela cara, era un silicio, hermano, era la ropa que se ponían cuando estaban de luto, de duelo, de dolor. Y ella trajo, hermano, esa tela de silicio, hermano, y dice que durante muchos días, diga conmigo, muchos días. Durante muchos días, hermano, ella fue a ese lugar donde habían ahorcado a sus 2 hijos y se presentó con esa tela de silicio, hermano. Y durante muchos días, hermano, ella estaba ahí con esa tela de silicio cuidando, dice la Biblia, que ningún ave de rapiña viniera, hermano, y se comiera a sus hijos que estaban colgados ahí. ¿Sabe qué le estoy compartiendo esta noche, amado hermano, amada hermana? El corazón de una madre, el corazón de una mujer a la cual le habían arrebatado sus 2 hijos. Y no solamente eso, hermano, sino que estaba allí por 7, no solamente por sus 2 hijos, sino que ella decidió ir. Y estaba leyendo, hermano, que el tiempo que ella estuvo ahí fueron 5 meses. Porque la Biblia nos da datos de que los colgaron cuando iba a comenzar la siega, o sea, la cosecha. Y que ella no se movió de ese lugar hasta que cayó agua, hasta que llovió. Y los que estudiaron esto, hermano, dicen que fueron 5 meses los que Rispa estuvo ahí. 5 meses. ¿Sabes qué le habían hecho a sus hijos? Los habían humillado.
Los habían colgado. La Biblia dice, hermano, maldito sea todo el que se ha colgado de un madero. Sus hijos habían sido afrentados. Los tenían colgados allí, hermano. Y como los colgaron, hermano, ahí los dejaron. La gente se fue, los que los colgaron se fueron, la afrenta quedó. David se regresó a su palacio, los gabaonitas se regresaron a su tierra, los colgados iban a quedar ahí. Y lo que hacían, hermano, era que se los dejaban a las fieras del campo, que iban a venir las aves del cielo, se iban a devorar sus ojos, iban a devorar su lengua, les iban a arrancar las orejas, iban a venir, hermano, las fieras del campo. En aquel tiempo había leones en aquella tierra, había osos, de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, hermano, y esos animales iban a venir y se iban a devorar los cadáveres que estaban colgados ahí. Pero dice la Biblia que una mujer llamada Rispa vino, hermano, y cada noche espantaba las fieras que venían con esa tela de silicio. Que cada día, cuando las aves, hermano, estaban ahí alrededor pensando que se iban a dar un festín con 7 cadáveres, ella venía, hermano, y espantaba a las aves, y no permitió, hermano, que ninguno de ellos tocaran a sus hijos ni a los hijos de la otra mujer. Esta historia, hermano, me conmueve porque de Rispa no nos dice mucho más. Pero nos enseña, hermano, que es una madre, hermano, que aún sus hijos muertos, aún sus hijos colgados, aún sus hijos humillados y avergonzados, ella nunca dejó de ser su madre. Hoy en día, hermano, podemos mirar, como lo miramos a través del programa, que muchas madres llegan a experimentar la frustración de mirar que sus hijos no son los mejores hijos. No son los hijos que esperaban. No son los hijos que imaginaron. Miramos a lo largo de toda esta presentación que nos han hecho como una madre, cuando tiene en sus brazos aquel pequeñito, anhela mirarlo exitoso, anhela mirar que va a ser un hombre de bien, una mujer de bien, que va a vivir una vida ordenada, una vida completa. Pero vino el enemigo y se los colgó de alguna cosa. Algunos fueron colgados por drogas, por adicciones, por alcohol, por una vida desenfrenada, por un estilo de vida desordenado. Y las madres sufriendo ahí, hermano, pero jamás se olvidaron de que eran sus madres. A pesar, hermano, de que había dolor en su corazón, como Rispa, hermano, ahí peleando por la condición en la que estaban sus hijos. Imagínate, 5 meses. ¿Sabes qué es lo que eran sus hijos después de 5 meses colgados en esa horca? ¿Sabes que ya eran, ella tuvo que soportar, mirar cómo se iban descomponiendo los cuerpos, cómo se iba acabando sus cuerpos, cómo empezaba a oler feo el ambiente, cómo venía el viento, hermano, y estaba todo mal ahí? Pero esta mujer todos los días durante 5 meses no iba a comer, no iba a ver la novela, no iba a revisar su WhatsApp, no iba a ver qué había. Ella estaba al pendiente de que nadie tocara los cadáveres de sus hijos. Y así, hermano, encontramos muchas mujeres en Alcance Victoria. Mujeres que no les ha importado sus hijos, lo que hayan pasado, lo que hayan vivido, lo que hayan hecho. Esta mujer, hermano, durante 5 meses, hermano, espantando las aves de rapiña, espantando los animales del campo, para que no tocaran los cuerpos de los cadáveres que estaban ahí. Ojo con eso, no era la única madre, también estaba la otra mujer. Pero esa mujer nunca se presentó, esa mujer nunca apareció. Esa mujer nada más dice que fueron por sus hijos y los colgaron, y nada más. Pero Rispa estaba ahí. Rispa cuidando, Rispa vigilando, Rispa ahí, hermano, cuidando que nadie tocara los cadáveres, porque lo único que ella quería, lo único que ella esperaba era que en un momento sus hijos fueran bajados de ahí y se les diera una sepultura digna, que se les devolviera la dignidad de hijos de Saúl, que se les devolviera la dignidad de quienes habían sido en vida.
Ya los habían humillado, ya los habían avergonzado. Mira, ya le habían matado a sus 2 hijos. Esta mujer bien se pudo haber ido y decir, bueno, pues ya mataron a mis hijos, voy a hacer mi vida, o voy a llorar mi tristeza, o voy a ir a perderme. Pero ella estuvo al pie del cañón todos los días para que ninguna ave de rapiña, ninguna fiera del campo hiciera daño a los cadáveres. La Biblia nos dice, hermano, que alguien fue y le dijo al rey David lo que estaba pasando. David ya ni se acordaba, yo creo. 5 meses, hermano. David ya andaba haciendo sus cosas, andaba en sus asuntos de rey. Pero alguien vino y le dijo, ¿qué crees, David? ¿Te acuerdas de los 7 que colgaste allá para los gabaonitas? Oh, sí, medio me acuerdo. Pues, ¿qué crees? Que ahí está Rispa, la mamá de la concubina de Saúl, a la que le colgaron sus 2 hijos. Y no se ha despegado de ahí, no se ha movido de ahí, ha permanecido ahí, no ha permitido que ninguna ave de rapiña, que ninguna fiera del campo se acerque. Han venido leones y los ha enfrentado. Eso solamente lo hace una madre. ¿Sigues aquí? Han venido los cuervos, han venido ahí las aves de rapiña y los ha espantado y le ha dicho, no te llevarás ninguna parte de mis hijos. Peleando hasta el último momento, luchando hasta el último momento, amado hermano, amada hermana. Cuando el rey David escuchó esto, su corazón se conmovió. No podía creer. ¿Eso cuándo fue? Quizás le dijeron hace 5 meses, mi rey. 5 meses y todavía está ahí esa mujer. Manden bajar esos cadáveres y denles una sepultura digna, por el amor de esa madre que merece ver que sus hijos puedan entrar en esa dignidad. El rey David trajo los huesos de Saúl y de Jonatán, y trajo los huesos de esos 7 jóvenes que habían sido colgados, y los puso en una sepultura digna. ¿Por qué, hermano? Tal vez nos parezca esta escritura algo tremendo, algo terrible, pero a lo que quiero llegar esta noche, hermano, es que nosotros hemos visto madres de ese calibre. Nosotros hemos visto mamás en este santuario, en este lugar, familias de esta iglesia, hermano, madres de familia que se han levantado, y no solamente por sus hijos, sino aún por sus propios esposos. Han peleado la buena batalla de la fe. Imagínate, yo creo, hermano, que ella, Rispa, tenía temor cuando venía el león con hambre y que quería, y olía la carne putrefacta, hermano. Y venía el oso, hermano, y quería, pero esa mujer no desmayaba y estaba peleando y estaba luchando, y hasta el día de hoy, hermano, puedo mirar esas mujeres que están aquí en este lugar. Amén. Madres de familia que han visto a sus hijos colgados tal vez de una adicción, colgados de un abandono, colgados de una vida de desolación, una vida de frustración, hermano. Pero ellas se levantan cada mañana y ponen su tela de silicio, y cuando ven que se acerca el león lo espantan y dicen, diablo, no te acerques a mis hijos. Cuando vienen que se acerca el león, cuando ven que se acercan las aves de rapiña que quieren acabar con sus hijos, ya los ahorcaron, ahora te lo quieren destruir, y ahora dicen no, sino que hasta el fin yo no me iré de aquí hasta que Dios haya respondido mi oración. Yo no me iré de aquí hasta que Dios haya mirado mi corazón y hasta que Dios cumpla su promesa que me dio cuando llegué a este lugar. Hasta entonces miraremos la gloria de Dios y no descansaremos. Llévese esto en su corazón, mamita. Incline su rostro donde se encuentra y le voy a pedir al ministro que pase.